se conocieron las nuevas medidas de cuidado, como le gusta decir al gobierno, las medidas de restricciones, como les gusta decir a la oposición, en relación a la pandemia de COVID-19 que asola sobre la República Argentina. La medida para el gobierno nacional implicaría buscar bajar los contagios en la zona amplia del país, es decir, no solamente ya en el área metropolitana, sino en todo el país, ya que la mayoría de la Argentina está pintada de rojo, como se dice, con un sistema de salud colapsado y con, o al borde del colapso, si querés que lo diga correctamente, y con áreas epidemiológicas complicadas, ¿no?, en cuanto a la transmisibilidad de este virus, el COVID-19. Por el otro lado, acaba de salir una noticia no menor en los Estados Unidos, en uno de los diarios más influyentes y más importantes del mundo. Estamos hablando del New York Times, que acaba de postear: buenos días, la pandemia en los Estados Unidos tiene un retroceso permanente. Es decir, la buena noticia viene del país del norte, donde claramente salen de la etapa de confinamiento, salen de la etapa de las restricciones, salen de la etapa dura de la pandemia, y por el otro lado nos vemos nosotros, que somos el país con mayor contagio por millón habitante del mundo. ¿Escuchaste bien? Cuando le decíamos que Bolsonaro había manejado mal la pandemia, Argentina tiene mayor cantidad de muertes por habitante, por millón de habitantes, que Brasil. Tenemos mayor cantidad de muerte por millón de habitantes que India, Argentina. Entonces, pensemos muchas veces cuando tomamos estas medidas que son claramente necesarias, porque la Argentina nos está yendo mal en relación al manejo de la pandemia. Ahora, nos han conducido como el culo. Nos han conducido de una manera paupérrima, terrible, horrible, mala. Porque hemos llegado acá con 8 meses de confinamiento absoluto durante el año 2020, con una crisis económica que cierne sobre todos nosotros y con falta de vacunas. Porque para ver esta buena noticia que pasa en los Estados Unidos, donde la pandemia está en retroceso, algo que han hecho es invertir en vacunas. Claramente yo no voy a pretender que la Argentina se compare con los Estados Unidos, y todos entendemos el poder monstruoso económico que tiene el país del norte y el que tenemos nosotros, que tenemos 70% de nuestros pibes bajo la línea de pobreza. O sea, uno lo entiende, pero no digamos que la Argentina, tratemos de no decirlo nunca más, que somos ese país o uno de los países en los que todos deseaban vivir, o que íbamos allá, o estábamos destinados a ser uno de los países más importantes del mundo. Claramente no lo somos. Somos un país con indicadores africanos. Somos un país donde las medidas se toman a los 10 minutos, donde se iba a poner un feriado, se sacó, se había pasado para fin de año, y ahora se vuelve a poner por el apresuramiento de los datos negativos que claramente llegaron y que claramente medidas hay que tomar. Ahora, cuando decimos esto, o cuando yo digo esto, no lo digo para caerle a alguien particular. Es decir, yo no le caigo al presidente Alberto Fernández o al ex ministro de Salud, o a la gestión actual de la provincia o a la gestión actual de la ciudad. Lo digo para que entendamos, que realmente entendamos, que hemos hecho las cosas mal. El gobierno ha hecho las cosas mal. El gobierno no ha comprado las vacunas cuando debía comprarlas, y si no llegaron en tiempo y en forma y esas vacunas estaban encargadas, debería ya haberle hecho los reclamos internacionales a los laboratorios para que la Argentina no tuviese hoy el mayor número de muertes por millón de habitantes del mundo. Vuelvo a repetir,
Nos rasgamos las vestiduras diciendo que Bolsonaro era un verdadero desastre en el manejo de la pandemia. Y hoy deberíamos decir que el presidente Alberto Fernández manejó peor la pandemia que Bolsonaro, porque tenemos mayor número de muertes por millón de habitantes que Brasil y que India. Estamos en el ojo internacional por estos datos. Antes de ayer, en Inglaterra se hablaba de la Argentina no por buenas noticias, sino por este dato que realmente nos deja peor que Brasil, peor que India y peor que cualquier país de África. Entonces, simplemente esta reflexión es para que nos demos cuenta que saquemos los sesgos ideológicos de cualquier comentario respecto al manejo de la pandemia. ¿El manejo de la pandemia ha sido bueno o el manejo de la pandemia ha sido malo? Mi opinión es que ha sido malo por los datos que tenemos hoy. Ha sido no malo, paupérrimo, ha sido deficiente, ha sido carente de ideas, ha sido carente de, te diría, sensibilidad, ha sido carente de esfuerzo político entre el gobierno oficialista y la oposición, ha sido carente de comunidad, ha sido carente de una Argentina que debería haber, que al principio decíamos que éramos el faro del mundo porque nos encerraron un mes al principio de la pandemia y que eso hacía bajar los contagios. Después estuvimos 8 meses, abrimos todo y obviamente, claramente con una economía fundida porque estuvo 8 meses todo cerrado y nos fue mal. Hoy nos va mal. No sabemos cómo vamos a salir de esto. Con una inflación que crece, es decir, tenemos caída de actividad y con inflación creciente. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que manejamos bien la pandemia o que la manejamos mal? En el marco de todo esto hay algo que hay que decir y que valorar y que resaltar, que es el esfuerzo, te diría que con un 10 y excelente y sobresaliente de todo el sistema de salud de la República Argentina, el público y el privado y el público, de los médicos, de los camilleros, de los anestesistas, de los enfermeros, de los que están en la primer línea de batalla respecto a esta pandemia que nos ha tomado al mundo en su conjunto muy pero muy mal preparados y mal predispuestos. Así que realmente el aplauso en este momento yo se lo quiero dar a todo el personal de salud, volver a agradecerles el esfuerzo que están haciendo y entender que lo que ellos piden, porque eso sí lo quiero decir, uno no le cae a los médicos, entender que lo que ellos piden en este momento es correcto, un cierre para evitar los contagios y hacer que caiga los famosos indicadores que nos ponen en índice epidemiológico rojo en todo el país y, como dije recién, siendo el peor país en muertes por millón de habitantes del mundo. Y repito, inclusive peor que Brasil y que India. Aquellos que vuelven y dicen si estaría Bolsonaro, esto es Bolsonaro, todo con un sesgo ideológico. Hoy los datos indican que Argentina tiene peores índices de manejo de la pandemia que Brasil. Para muestra basta un botón. Salgamos de esto en conjunto, dejémonos de joder con los sesgos ideológicos y avancemos todos juntos a terminar con esta pandemia. Cumplamos con todo lo que nos piden durante estos 9 días y entiendo a todos los sectores económicos que se van a ver afectados, pero tratemos de cumplir y que bueno, en la calle solamente traten de circular los esenciales, que no es algo que dispone
disponemos individualmente nosotros, sino que lo dispone el gobierno. Y en este caso, los esenciales son los médicos, el personal de salud, el personal policial, las farmacias, los comercios de primera necesidad, los comercios de cercanía, en este caso los medios de comunicación o los servicios digitales. Hay que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Hay que hacerlo. Vamos a ver una ciudad completamente distinta y vamos a tratar de apoyar las medidas que está impulsando el gobierno, no porque queremos que o que creemos que esté haciendo las cosas bien desde el primer día, sino porque realmente tenemos que bajar los contagios. No hay otra. No hay otra. Esto es el arranque. La noticia es una. Las maneras de contarla, muchas. El arranque. Con Maxi Lecky. Hacemos periodismo.